Si eres débil, el mundo te olvida, no porque sea cruel, sino porque así ha sido siempre. No recibirás ayuda, no ganarás respeto, y lo más doloroso, no dejarás huella. Puede sonar duro, pero es una verdad ancestral. Los estoicos no veían la debilidad como una simple carencia, la consideraban una amenaza. Antes de que te defiendas diciendo, es que no es mi culpa, escucha bien, ser débil físicamente puede depender de factores externos, pero la debilidad mental, esa es una decisión diaria, es una renuncia voluntaria a tu propio poder. Para Marco Aurelio, Epicteto o Séneca, la debilidad era como una grieta en los cimientos de un imperio, y si no se atendía, destruía todo, destruía vidas, destruía virtudes, destruía almas. Cuando eres débil por dentro, cualquier dificultad te rompe, cualquier obstáculo te paraliza, y cualquier palabra te hiere como una daga. Pero si esta verdad te incomoda, entonces necesitas más que nadie oírla hasta el final. Porque si soportas la crudeza de estas palabras, voy a mostrarte cómo transformar tu mente en una fortaleza que nadie podrá derribar. Los estoicos y su rechazo radical a la fragilidad. En el mundo violento de la antigua Roma o Grecia, no había espacio para corazones frágiles. El estoicismo no surgió en tiempos de paz, surgió en medio del caos. Fue una respuesta valiente a guerras, traiciones, pérdidas y muerte. Para los sabios de esa época, la debilidad no era un defecto menor, era un veneno, un cáncer espiritual que si no se extirpaba, condenaba al individuo a una vida sin virtud. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos del mundo, no usaba su diario para quejarse. Lo utilizaba como un campo de entrenamiento mental. Escribía para recordarse una y otra vez: no hables de cómo debes ser un buen hombre, sé uno. En su imperio, los soldados que lloraban eran dejados atrás. Los esclavos que no soportaban el dolor quedaban encadenados de por vida. El respeto se ganaba con disciplina, no con quejas, no con excusas. El dominio de uno mismo como única riqueza. Crisipo, otro gran filósofo estoico, decía que la miseria humana nace de la falta de autocontrol, no del destino, no de la suerte, del descontrol personal. Para él, la riqueza no era el oro, sino el dominio sobre la propia mente. El que no se gobierna a sí mismo termina esclavo de todo, de las emociones, de las circunstancias de otros, y no hace falta irse tan lejos en la historia para comprobarlo. Los gladiadores romanos sabían que el miedo era letal. El que entraba a la arena temblando moría, el que entrenaba su cuerpo y su espíritu pasaba a la eternidad. Las legiones romanas, las más temidas del mundo antiguo, no toleraban la cobardía. Cuando un grupo demostraba debilidad, se ejecutaba a 1 de cada 10. Un castigo brutal llamado la diezma. El mensaje: la debilidad no se negocia, se elimina. El victimismo, la nueva enfermedad del mundo moderno. Y hoy estamos rodeados de una epidemia más peligrosa que muchas guerras: la mentalidad de víctima. Redes sociales llenas de personas suplicando atención, programas que celebran la fragilidad. Frases como todo me afecta, nadie me entiende, no es justo. Vivimos en la era de la sensibilidad extrema, donde cualquier idea contraria es motivo de cancelación. Los estoicos, sinceramente, se reirían de esta fragilidad. Para ellos, la fortaleza no se obtenía evitando el dolor, se forjaba caminando dentro de él. Ejemplos vivos de fortaleza: Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de Auschwitz, vio con sus propios ojos cómo los que se entregaban al sufrimiento morían más rápido. Solo los que encontraban un sentido, un porqué para resistir, sobrevivían. Él decía: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestro poder. Ese poder interior es el núcleo del estoicismo. Nadie puede quitarte tu fortaleza si tú no se la entregas. Jordan Peterson, psicólogo contemporáneo, ha sido muy claro también: deja de buscar culpables, empieza a asumir responsabilidades, porque sí, la debilidad no es un destino, es el resultado de no entrenar tu mente, de no enfrentarte a tus miedos, de no endurecerte cuando más lo necesitas. La mentalidad débil en nuestras universidades.
Hoy en día, muchas universidades crean espacios seguros para evitar que los estudiantes se enfrenten a ideas que desafían su forma de pensar. Y mientras el mundo celebra esta burbuja emocional, los estoicos se revolverían en sus tumbas. La fortaleza no nace del aislamiento, sino del enfrentamiento. Si algo te hiere, aprende. Si algo te incomoda, crece. Si algo te debilita, enfréntalo hasta que ya no tenga poder sobre ti. La verdad que nadie quiere aceptar. El mundo no te debe nada, así de simple. Perdiste tu trabajo, te rompieron el corazón, estás en bancarrota, lo siento, pero sigue siendo tu responsabilidad, no tu culpa, tu responsabilidad. Esa diferencia lo cambia todo, porque mientras esperes que alguien más solucione tu vida, seguirás siendo esclavo de las circunstancias, o te levantas o te hundes. Esa elección, y solo esa, define tu destino. ¿Cómo volverte una fortaleza interior? El camino estoico. Lo más poderoso de todo esto es lo siguiente: la fortaleza no es un don, es una construcción diaria, y los estoicos nos dejaron los planos, un autodominio emocional. El débil reacciona, el fuerte responde. La diferencia: el primero estalla ante cualquier cosa, el segundo observa, respira y elige cómo actuar. Epicteto nació esclavo, no tenía poder externo, pero construyó su libertad por dentro. Nunca permitió que el mundo controlara su interior, y esa fue su verdadera liberación. 2. Incomodidad voluntaria. No esperes a que la vida te golpee. Golpéate tú primero, no por masoquismo, sino para fortalecer tu umbral. Ayuna, duerme en el suelo, sal sin abrigo al frío, desafía tu cuerpo, doblega tu mente. Marco Aurelio dormía en una cama de madera, rodeado de lujos, porque sabía que el placer constante debilita, la incomodidad fortalece. Los monjes Shaolin también lo entienden. Se entrenan con dolor extremo, pero no por brutalidad, sino por disciplina. Esa es la verdadera libertad, el dominio de uno mismo. 3. Responsabilidad absoluta. La frase moderna, no es mi culpa, es una cárcel. El estoico dice, es mi responsabilidad. No se trata de cargar culpas inútiles, se trata de tomar las riendas. El débil se justifica, el fuerte actúa. Ejemplo moderno. Hoy, más que nunca, la responsabilidad personal se diluye en excusas colectivas. Culpar al sistema, a los padres, a la infancia, a la suerte. Pero eso no cambia nada. La vida no se mueve por excusas, se mueve por acción. Un estoico no espera que el mundo se adapte a su fragilidad, él se adapta al mundo. No pide que le den un camino fácil, él fortalece su espíritu para caminar incluso por los más duros. Piensa en alguien como David Goggins, un hombre que creció en la oscuridad absoluta, entre abusos, pobreza, racismo y trauma psicológico. Pero un día dejó de culpar al mundo, se miró al espejo y dijo, o muero aquí o me convierto en alguien imparable. Su solución, la misma que los estoicos practicaban hace siglos: endurecer el cuerpo y forjar el carácter con disciplina inhumana. Goggins corrió ultramaratones con los pies sangrando, entrenó su mente en el dolor y se convirtió en una leyenda viviente de la autodisciplina. ¿Por qué? Porque entendió que la debilidad es una elección y la fortaleza también. Cuarta práctica estoica: el silencio estratégico. Los débiles necesitan constantemente expresarse, defenderse, ser escuchados, validarse. El fuerte sabe cuándo hablar y cuándo callar. Epicteto lo decía claramente: tenemos dos oídos y una sola boca por una razón, para escuchar más y hablar menos. Hoy, en la era digital, donde todos opinan sobre todo, el silencio se ha vuelto un arte perdido. Pero el silencio fortalece. Te permite observar, entender, calcular. La reacción impulsiva es hija de la debilidad, la respuesta meditada, hija del dominio interior. Haz la prueba. La próxima vez que algo te moleste, no respondas de inmediato. Respira, piensa, espera. Esa pequeña pausa puede ser la diferencia entre una vida de esclavitud emocional o una mente libre y fuerte. Quinta práctica: redefinir el dolor. Para el hombre común, el dolor es un castigo. Para el estoico, es una oportunidad. Marco Aurelio,
enfermo, agotado y traicionado por sus generales, jamás se quejó. En vez de eso escribió: el obstáculo es el camino. Cada golpe, cada herida, cada traición puede destruirte o puede elevarte. Todo depende de cómo lo enfrentes. No se trata de buscar el sufrimiento como un mártir. Se trata de comprender que no hay crecimiento sin fricción, sin resistencia, sin lucha interna. La piedra se convierte en estatua solo cuando es tallada con violencia. Tú eres esa piedra, y el dolor, si lo aceptas, es el cincel que puede esculpir tu carácter. Y aquí va la verdad que no se quiere aceptar. Hoy se premia la sensibilidad, pero se castiga la fortaleza. Se celebra la queja, pero se ignora el mérito. Se idolatra la fragilidad como si fuera una virtud, pero el mundo real, el mundo en el que vives, no funciona así. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie va a darte la vida que sueñas. Nadie va a respetarte si no te respetas tú primero. Y ese respeto comienza con disciplina, con coraje, con mentalidad de acero. Mensaje final: el guerrero estoico moderno. Hoy no necesitas espada ni escudo, pero sí necesitas algo más difícil de conseguir: dominio total de tu mente. Porque el enemigo ya no está afuera, está dentro. Es esa voz que te dice que no puedes, que te pide rendirte, que te vende comodidad disfrazada de paz. La victoria más grande no es vencer a otros, es vencerte a ti mismo. Así que decide: ¿vas a seguir alimentando tu debilidad con excusas o vas a forjarte como un verdadero guerrero estoico? El camino es duro, pero si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti ya empezó a despertar la fortaleza, la autocompasión, el veneno disfrazado de consuelo. Hoy se nos enseña a tener compasión con nosotros mismos. A veces eso es útil, pero otras es el comienzo de la decadencia. Porque cuando la autocompasión se convierte en hábito, se transforma en justificación, y esa justificación te paraliza. Estoy cansado, me lo merezco, tuve una infancia difícil, no puedo hacerlo, nadie me apoya, por eso no avanzo. Pero el estoico no juega ese juego, no negocia con la voz débil que lo empuja al sofá, no pacta con su pasado, sabe que el mundo no le debe nada, y eso, lejos de ser una carga, es libertad absoluta. El poder del entrenamiento invisible no es lo que haces cuando todos te ven, es lo que haces cuando estás solo. Esa es tu verdadera identidad. Los grandes hombres no se forjan en escenarios, sino en madrugadas silenciosas, en noches frías de trabajo, en decisiones que nadie aplaude. Mientras el mundo duerme, el estoico está en guerra consigo mismo, en guerra contra la pereza, contra la duda, contra la tentación de ser uno más. Ese entrenamiento invisible no da resultados inmediatos, pero un día, cuando el caos llegue, cuando los demás se quiebren, tú permanecerás firme. Y no porque seas especial, sino porque tú te preparaste. El dolor como maestro, no como enemigo. La mayoría huye del dolor como si fuera fuego, pero el fuego, bien usado, forja el acero. Cada decepción puede ser una herramienta, cada fracaso, una clase magistral. El estoico observa el sufrimiento y pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me está puliendo esto? Esa es la diferencia entre el que cae y se queda abajo y el que cae y se levanta más sabio. No se trata de no caer, se trata de usar cada caída para renacer más fuerte. Una verdad brutal: nadie vendrá. Este es un mensaje que duele, pero es necesario. Nadie vendrá a salvarte. Nadie está tan pendiente de ti como tú crees, y cuanto antes lo aceptes, antes despertarás. Tu pareja no te va a dar propósito. Tus padres no te pueden dar autoestima. Tus amigos no pueden resolver tus vacíos. Ese trabajo, ese reto es tuyo. Pero aquí está la paradoja. Cuando dejas de esperar que otros te rescaten, te conviertes en tu propio héroe. Y eso te da una fuerza que nadie puede quitarte. La voluntad estoica, el músculo más olvidado. Entrenamos el cuerpo, alimentamos la mente, pero ¿quién entrena la voluntad? La voluntad es la capacidad de hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando ya no tienes ganas. Es escribir cuando no hay inspiración. Es levantarte cuando todo duele. Es mirar al miedo y actuar igual. Esa voluntad se entrena igual que un músculo,
¿Quieres ser más fuerte? Hazlo difícil todos los días, aunque sea en pequeñas dosis. Levántate 10 minutos antes, dúchate con agua fría, lee en vez de ver redes sociales. Haz lo que odias si sabes que te hace mejor. Eso te hace libre. Y cuando todo se derrumbe, ahí es cuando importará, porque vendrán momentos en los que la vida te pondrá de rodillas. La muerte, la traición, el fracaso, el vacío, y en ese punto, tus títulos, tus palabras bonitas, tus excusas no te servirán. Solo tendrás una cosa contigo, el carácter que construiste cuando nadie miraba, esa voz interior que, en medio del caos, susurra: estoy listo, he pasado por el fuego y sigo aquí. Cierre final. Deja de pedir, empieza a construir. Deja de pedir motivación, deja de pedir que la vida sea más fácil. Pide, si acaso, la fuerza para hacerte más fuerte, porque ahí está la esencia del estoicismo. No cambiar el mundo externo, sino transformarte a ti mismo hasta que ningún mundo externo pueda derribarte. Porque el día en que dejes de buscar validación y comiences a exigirte como un guerrero, ese día el respeto hacia ti mismo despertará. Y cuando eso ocurra, nadie podrá tocarte, ni el caos, ni la tristeza, ni la pérdida, ni el rechazo. Serás finalmente invencible por dentro. El precio del respeto propio. Muchos quieren respeto. Quieren que los demás los valoren, los escuchen, los admiren, pero hay una verdad incómoda. Nadie te respetará si tú no te respetas primero. ¿Y cómo se construye el respeto propio? No con palabras bonitas, no con frases motivacionales pegadas en la pared. Se construye cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, cuando no te traicionas, incluso cuando nadie te ve, cuando eliges lo difícil sabiendo que es lo correcto. Ahí nace la verdadera fuerza interna, la que nadie te puede quitar. Y ese respeto se siente. No necesitas gritarlo, no necesitas demostrarlo. La gente lo percibe, porque la energía del que se respeta a sí mismo es inquebrantable. El ego, tu peor enemigo disfrazado de aliado. El ego te dice que ya sabes suficiente, que no necesitas mejorar, que tú estás bien y que el problema es el mundo. Pero eso es una trampa, una sutil prisión dorada. El verdadero crecimiento empieza cuando callas el ego, cuando puedes decirte a ti mismo: no soy lo suficientemente bueno todavía, y no desde la culpa, sino desde la ambición silenciosa de ser mejor, de ser más fuerte, más sabio, más disciplinado, no para demostrarle nada a nadie, sino porque sabes que tu vida depende de ello. Rutina de fuego, el día del hombre estoico. ¿Quieres entrenarte en esta filosofía? No basta con pensarla, tienes que vivirla. Aquí tienes una rutina que no te dará placer inmediato, pero sí una transformación profunda. Despierta antes del sol, porque el día pertenece a los que no esperan que los empujen. Silencio, frío, y tú enfrentando el inicio como un guerrero. Escribe tus pensamientos, no para que otros los lean, sino para entenderte. ¿Qué temes? ¿Qué deseas? ¿Qué estás evitando? Muévete, entrena, no por estética, sino porque cada repetición es una victoria sobre la pereza. Porque cuando tu cuerpo se endurece, tu mente se afila. Haz algo incómodo, llama a quien has estado evitando, termina esa tarea que odias, sé brutalmente honesto con alguien o contigo, aprende algo nuevo, un libro, un concepto, una lección de un fracaso, porque el estoico no se duerme en sus logros. Al final del día, revisa, ¿dónde cediste? ¿Dónde venciste? ¿Qué puedes mejorar? Reflexiona y repite mañana. Esta rutina no es para todos, pero tú no eres todos. Historia breve, el hombre que lo tenía todo y lo perdió. Había una vez un hombre admirado, éxito, fama, dinero, pero por dentro era débil, no entrenaba su mente. Vivía para complacer, ignoraba su intuición, evitaba el dolor, las decisiones difíciles, las verdades incómodas. Cuando la vida le quitó todo, dinero, pareja, reputación, se desplomó, porque nunca se había construido a sí mismo, solo había construido una imagen. Pero en ese fondo ocurrió algo, se quedó solo. Y por primera vez se escuchó. Empezó a hacer lo que nunca hizo, mirarse con brutal honestidad, aceptar su responsabilidad.
empezar desde cero, pero ahora, como un hombre, años después, ya no tenía todo lo de antes, pero tenía algo mejor, un respeto por sí mismo que ningún huracán podía destruir. Visualiza este momento, estás en tu habitación, nadie te ve, nadie te exige, nadie te premia ni te castiga, y justo ahí, en ese silencio, escuchas una voz, no la del mundo, no la de tu madre, no la de tus amigos, tu voz interna. Y esa voz te dice, tú sabes lo que tienes que hacer, no busques excusas, levántate. Esa es la voz del estoico, la voz que has enterrado bajo el ruido, pero sigue ahí, esperando que tomes la decisión. Una última verdad, tu dolor puede darte poder, todo lo que te rompió puede reconstruirte, todo lo que te hirió puede enseñarte. No eres víctima de tu historia, eres el autor, y aún estás escribiendo. ¿Vas a seguir justificando tu debilidad? ¿O vas a usar todo ese fuego para convertirte en alguien indestructible? Conclusión final, la batalla es interna, y tú eres el guerrero. Este no es un guión de autoayuda, no es un mensaje de esperanza azucarada, es una llamada a la acción brutalmente honesta, porque allá afuera hay muchos hombres perdidos, muchos hombres confundidos, esperando que algo externo les dé propósito, pero tú no, tú estás aquí, y si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti ya despertó. Así que levántate, entrena, resiste, sé firme, y cuando la vida te golpee, no preguntes ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿cómo puedo volverme aún más fuerte? Ser fuerte no es una condición física, es un estado mental, y ese estado se entrena cada día que eliges la disciplina sobre el placer, la acción sobre la queja, la responsabilidad sobre la excusa. Estás tallando en piedra la mejor versión de ti mismo. Y como diría Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No seas víctima, sé arquitecto, no te rindas ante el dolor, camina sobre él, no esperes respeto, gánatelo. Y recuerda, el mundo olvida a los débiles, pero recuerda por siempre a los fuertes.